Bueno, vamos a empezar con nuestro encuentro de Apocalipsis del mes de septiembre. ¿Hacemos una oración, les parece? Bueno, muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y Padre, del del Hijo, y Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones Llena los de los corazones de fieles tus fieles y y enciende enciende en en ellos ellos el fuego de tu amor. tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Santa Ana, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Bueno, correspondería hoy analizar la sexta carta a las iglesias del Apocalipsis. Nos queda esta de la iglesia de Filadelfia. Y por último, Dios mediante, la próxima vez analizaríamos la última carta que es a la iglesia de la Odisea. ¿Mm? Eh, a partir de ello, de ahí en adelante intentaremos, con la asistencia siempre del Espíritu Santo, a avanzar un poquito más rápido. Por ahí ver si podemos analizar, aunque un capítulo por encuentro. El otro día estaba hablando con el profesor Mayeregger. eh, Recuerden que estamos haciendo esto para la Fundación Santana. El profesor es el presidente y director. Le estaba diciendo yo, bueno, voy a intentar antes de que llegue el Apocalipsis real, terminar con el análisis de este libro. A ver si en una de esas viene el Señor y todavía no hemos terminado de humildemente comentar. Y estamos en Pampa y la Vía, ¿no? Claro, Apurate, porque aparte que hay veces que parece que los tiempos estuvieran cerca, como decía ¿no Castellani. viste, no viste en Porto Alegre lo que pasó? Es la inundación en Porto Alegre, Sí, por eso terrible. los signos creo que se están haciendo Son sentir. Por signos. eso, Sí, sí. sin prisa, pero sin pausa. A ver si en una de esas terminamos antes de que llegue el apocalipsis de verdad. Bueno, vamos a compartir el texto. Si alguno de los dos nos quiere acompañar leyendo, a ver, espérese un poquitito. ¿Lo tienen en pantalla ahí? Bueno, Sí, sí. ¿podría leerlo alguno de los presentes? El Como fragmento este de... quiera, Robert. Dale, voy yo. Bueno, Comienza gracias. la iglesia, comienza la iglesia ya está en el libro segundo. Ujú. Ah, perdón. Mil disculpas, Roberto. Tengo que Dale. explicar qué vamos a comentar hoy. O sea, vamos a comentar este fragmento del capítulo 3 del Apocalipsis. Vamos a usar la exégesis no de los padres de la iglesia, como veníamos haciendo, y escritores antiguos, sino que vamos a leer el comentario del Beato de Liébana. ¿Mm? Así que bueno, vamos a escuchar a Roberto que nos lea la perícopa y hago una pequeña introducción de esta exégesis, ¿sí? Vamos, vale. Comienza la iglesia sexta en el libro segundo. Apocalipsis 3, 7 al 13. Ujú. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta, he abierto ante ti una puerta. Sé que tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y nos has renegado de mi nombre, y no has renegado de mi nombre. Yo te entregaré a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos sin serlo, y son en realidad mentirosos. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente en el sufrimiento, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Pronto vendré, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la nueva Jerusalén que baja del cielo, enviada por mi Dios. El que tenga oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Bueno, Termina la historia de la iglesia C. muy bien, gracias. Bueno, em, esta, esta interpretación que vamos a tomar hoy, a leer y a comentar, em, es un texto del siglo octavo, el Beato de Liébana. Es un códice que se encuentra, si mal no recuerdo, en la iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo. Creo que el original está ahí. Eh, Nosotros en la clase número 5 de este curso hicimos un análisis de todos los comentaristas o de la mayoría de los comentaristas principales que tiene el Apocalipsis desde los primeros siglos hasta entrada la escolástica, más o menos. Este Beato de Liébana forma parte de los exégetas del siglo octavo, eh, junto con Ambrosio, con Zambeda e incluso con Alcuino. ¿Mm? Lo del Beato de Liébana es lo de Beato de Liébana es una recopilación de comentaristas hasta ese siglo octavo. ¿Mm? Es una especie de recensión de los principales comentarios, que no está explicado quién dice cada cosa, como sí podíamos ver en las exégesis que utilizamos hasta la clase pasada, donde podíamos ver qué decía cada autor de cada fragmento. Acá el autor de este texto escribe y bueno, no especifica qué autor anterior a él estaba diciendo una cosa y está diciendo la otra, sino que trata de hacer una especie de texto integrado de las exégesis que se dieron hasta ese siglo octavo. Bueno, vamos a empezar a, a desfragmentar y ver qué tenemos acá. Bueno, ustedes están teniendo en pantalla el texto este, ¿no? ¿Lo tienen ahí compartido? Sí. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, lo que tenemos en cursiva, mi mouse se ve, ¿verdad? sí, sí, Bueno, lo que está en cursiva es o bien el texto del Apocalipsis o algún fragmento bíblico que este comentarista va a hacer referencia para echar un poco de luz en la exégesis. ¿Mm? Bueno, Agos, ¿te animas a empezar a leer? ¿Ves bien de ahí? sí, sí. ¿O te lo agrando? Como quieras. No, no, está perfecto. Tengo la pantalla grande aparte. Bueno, Así yo voy a ir que interrumpiendo como es de eh, costumbre hacer. a partir de, no pasa nada. A partir del 6, Sí, genial. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. David en latín significa fuerte de mano, porque realmente fue fortísimo en las batallas. Fue él muy deseado a saber en su estirpe, de la que había anunciado el profeta, vendrá el esperado por todos los pueblos. Y una cita de Ageo, ¿verdad? sí, exacto, 2.8. Bien, 2.8. Es decir, Jesucristo encarnado que tiene la llave de David y que abrió todos los misterios de la ley y los profetas, que sellados y cerrados estaban ocultos bajo la letra que mata, y se los hizo conocer a su iglesia por medio del Espíritu, que da vida, porque si no viene Cristo no había nadie que abriese lo que estaba cerrado. Y tiene la llave de David, es decir, el poder regio que posee sobre su iglesia. Está claro que a los suyos, a los que llaman, les abre, y a los hipócritas, es decir, a los falsos, les cierra la puerta de la vida. Cuando llaman y dicen, Señor, Señor, ábrenos, hay una cita del libro de Lucas Ujú. 13:25, a estos les dice, no os conozco, apartaos de mí los que obráis la iniquidad. Pero a sus santos les dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Una cita del libro de Mateo 7:7. Bien, una ¿Qué es cosita. pedir? Sí, Bien, bárbaro. Em, bueno, este fragmento que estamos analizando, vuelvo a poner ahí en cursiva toda la perícopa,
Desde el punto de vista moral es mucho más homogéneo, mucho más sólido que las anteriores, en donde había siempre una línea amonestativa y otra más bien aprobadora o aprobativa, creo que la palabra no existe, es un neologismo, aprobativa, pero acá no, acá la iglesia de Filadelfia parece estar bastante bien ordenada, por eso que aparece, según esta exégesis, al principio de toda la figura de David, ¿m? Eh, como tipo de reyesía mesiánica, con ese poder absoluto de cerrar y abrir sin que nadie pueda hacer lo contrario. ¿M? Vamos a ver que esta exégesis del Beato de Liébana va a jugar permanentemente con elementos implícitamente paulinos. ¿M? Acá, por ejemplo, cuando estaba diciendo aquí. Abrió todos los misterios de la ley y los profetas, que sellados y cerrados estaban ocultos bajo la letra que mata, y se los hizo conocer a su iglesia por medio del Espíritu que da vida. Esa es una dicotomía bien de San Pablo, sobre todo cuando eh, hace una revelación de la justificación por la fe y no por las obras a los Gálatas y a los romanos, ¿sí? Bueno, creo que estamos por acá, donde está el mouse, ¿no? ¿Qué es pedir? Sí. Ujú. ¿Qué es pedir sino con mente atenta y con todo el corazón y con todo el alma y con toda la fortaleza, con devoción diligente amar a Dios y orar sin interrupción? Esto es pedir a Dios. ¿Y qué es buscar sino pensar en todo momento el bien y erradicar totalmente de su corazón los pensamientos nocivos? Esto es buscar a Dios. ¿Y qué es llamar sino obrar siempre el bien con las manos y amar al prójimo como a sí mismo y amar al enemigo por Dios y soportar pacientemente todas las injurias? Y si alguno te quita algo para ganártelo, además de la túnica que te quitó, no dudes en darle también la capa. Por eso, dice el Señor en el Evangelio, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Mateo 5:46. Pero si amas al que te tiene odio, esta es la verdadera recompensa delante de Dios, como dice el profeta. Con los que odian la paz era pacífico. Salmo 126. Esto es, en verdad, entregar el alma por el hermano. Por eso, dice Salomón, es más fuerte el amor que la muerte. Esto es Cantar de los Cantares, Cantar ¿verdad? de los Cantares, sí. Oh. Generalmente en este tipo de exégetas, todo lo Ujú, que figura en un libro sapiencial se le atribuye a Salomón, ¿m? claro. Como autor. Bien, Ujú, por eso dice Salomón. Bueno, claro. ¿Sigo? sí, por favor. Y no solo amemos, sino que ofrezcámosles también algo de nuestra ganancia y ahorro, para que por ese pacto de amistad tengamos con ellos una palabra de exhortación, de manera que consigamos incluirlos entre los miembros del Señor, es decir, de la Iglesia. Por eso, dice Santiago, si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19. Además de estas cosas, según la costumbre apostólica, llamar es trabajar con nuestras propias manos y no ser gravoso a nadie, distribuir los bienes propios a los necesitados y no codiciar los bienes ajenos. Porque aunque distribuyamos toda nuestra hacienda entre los pobres, nada será para Dios más precioso ni tan querido que el que trabajemos con nuestras manos. Cuando lo hayamos hecho, nos prepararemos y nos sentaremos a comer, como dice el apóstol. El que no quiera trabajar, que no coma. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:10. Este es propiamente el llamar al que Dios promete abrir, pues a los que trabajan promete Dios el alimento, que sin duda dará, no en este siglo, sino en el futuro. Según dice
Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cansados, y yo os alimentaré. Mateo 11:28. Mas a los ociosos y perezosos les dirá, ya habéis recibido vuestra recompensa. Mateo 6:5. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Mateo 23:35 y todo lo demás. Por eso, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Lucas 13:27. Una Pero a cosita, sus santos, sí, sí, para que señalo acá donde estamos. ahí, bien. Bueno, em, evidentemente hay una característica nueva en esta carta. Yo hoy decía que no había prácticamente ninguna amonestación. Es de notarse también, de acuerdo a lo que dice el escrito, las características de humildad de la comunidad de Filadelfia y a su vez de riqueza en base a esa humildad. Es decir, se está ponderando la laboriosidad, la fidelidad. Conozco tu conducta, he abierto ante ti una puerta, sé que tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Es decir, es una comunidad que tiene el tesoro de las verdaderas obras, más allá de tener poco o tener mucho en cuanto a riquezas. En el Nuevo Testamento muchas veces las riquezas no se están refiriendo a las estrictamente materiales, ni mucho menos, sino más bien a las riquezas de los dones, podríamos decir a las que inhieren a la voluntad y a la inteligencia. Parecería que esta comunidad de Filadelfia tiene más virtudes morales que meramente intelectuales. ¿Mm? Em, Hay una clave salvífica en toda la revelación del Nuevo Testamento, en la voluntad, en las virtudes de la voluntad, en las virtudes morales. Casualmente, porque en el Nuevo Testamento lo que se está revelando es la esencia misma de Dios, que es amor, como dice la primera carta de Juan. Y el amor es una operación de la voluntad, más que de la inteligencia. Por supuesto que no está disociada de la inteligencia, el amor humano ni divino. Bueno, en Dios no hay nada, ninguna disociación porque es un ser simplísimo y perfectísimo. Pero casualmente el fruto de la fe está en una fe que se lleva a las obras. ¿M? Una fe que inhiere la inteligencia y la voluntad, pero produce actos de fe. Eso es lo realmente salvífico, en donde aparentemente el agiógrafo San Juan, de manos del Espíritu Santo, está encontrando en esta comunidad de Filadelfia eh, un género inconsútil, es decir, una tela pura que no se corta por ningún lado de una sola pieza. Bueno, seguimos, pero a sus santos, ¿se ve dónde Bien. está? Sí, sí, sí. Pero a sus santos les dice, he abierto ante ti una puerta. Antes dijo, si él abre, nadie puede cerrar, como si dijera, la puerta que yo abro a la iglesia, nadie piense que yo se la cierro a alguno, o al menor de los santos, en el mundo entero, o en parte alguna, o que la puerta que he abierto una vez, alguno de los herejes puede cerrarla, sino que si pide y busca y llama, haré lo que he prometido. Y porque sin Dios no podemos estar, ni vivir, ni trabajar. Por eso mandó el Señor al siervo trabajador cortar las espinas de las riquezas, erradicar los vicios, esparcir en el campo fuera de la casa el estiércol de los pecados y sembrar la semilla de la obra buena en el campo cultivado y cerrar el portillo de la fe. Suele el sembrador, una vez que ha hecho esto, dormir y germina aquella semilla y echa raíces y hojas y va creciendo día y noche con la lluvia y el sol que no falta. Suelen también crecer diversas semillas de hierbas
es decir, la cizaña, que el mal hombre siembra cuando duerme el sembrador. Pero cuando el sembrador haya dicho, levántate, Señor, ¿por qué duermes? Salmo 44, 24. Entrando en el campo del cuerpo, arranca lo que es grande, pero lo que es insignificante no lo toca, porque no considera que estorba a la mies. Así es la iglesia. Trabaja y el Señor envía la lluvia de sus preceptos y rechaza las langostas de los demonios y espanta los poderes malignos del aire y hace calmar las tempestades procelosas de los hombres malos y hace huir al jabalí salvaje, príncipe maligno de la tierra, y protege y defiende su mies todos los días, mies que dice que tiene en común con el labrador. Perdón, vamos. Sí, sí. Esta iglesia es la que cobija a los hombres campesinos y a los santos que son humildes en el mundo, e ignoran las escrituras, pero sin embargo tienen una fe inamovible, ni aterrorizados en ninguna circunstancia, se alejan de la fe. Perdón, Por eso se les dice, sí, perdón. Ahí está, ¿no? es una belleza esto. Es muy lindo. Esta iglesia es la que cobija a los hombres campesinos y a los santos que son humildes en el mundo e ignoran las escrituras, pero sin embargo, acá está la clave, tienen una fe inamovible. Ni aterrorizados en ninguna circunstancia, se alejan de la fe. Nunca perdamos de vista que un escrito profético apocalíptico como este es esencialmente un mensaje de consuelo y de esperanza ante una situación de tribulación, una situación de peligro, en donde, bueno, ante la persecución, nada mejor que entender qué es lo medular, lo más importante, y dónde está la verdadera riqueza que llevará alguna vez a vencer en esa tribulación. Esto es lo que todo este texto pone muy en claro, ¿no? No solamente esta perícopa que estamos analizando, sino el Apocalipsis en general. Es decir, la fuerza de los santos, la fuerza de los justos o elegidos, es casualmente la de la vida en comunidad y la de, como va a decir esta perícopa más adelante, cuidar lo que se tiene. Sea mucho o sea poco, cuidar y mantener lo que se tiene. Bueno, ¿dónde interrumpí? Acá, por eso, ¿no? Espera que voy a subir un poquitín. No, no me deja. A ver, leamos ahí. Por eso se le dice, he abierto ante ti una puerta y añade, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra, yo te guardaré a la hora de la prueba. Conozcan de este modo estos tales su gloria en la iglesia. Bueno, avancemos un poquitito más. Agustina, le vamos a pedir a Roberto si nos ayuda con el párrafo que viene. Genial, yo Así vamos. estaba hablando muteada. ¿Ah, sí? Ah, ok. Sí. Vamos hasta el final del párrafo, ¿sí? Y Y porque porque son... son sencillos, Mm, mm. y porque recién avisó Valeria que no tiene conectividad. Ah, bueno. Aprovecho para decir Ah, perdón. conocerla. Bueno, no vi nada. No, no tiene conectividad, no tiene con problemas y dije que iba a estar grabada la clase. Gracias. Y porque son sencillos y humildes y no irritan a nadie tentándole maliciosamente, por eso el Señor no permite que se les tiente, ni en escasa medida. Esta es la iglesia que se hace elegir para sí el Señor por su gratuita compasión, sin la ayuda de la filosofía o doctrina de nadie. Y así como increpa por medio de los sacerdotes a cada una de las citadas iglesias, así a esta iglesia la gobierna el mismo pastor celestial. En la primera iglesia de Éfeso, acusa a los falsos apóstoles y el amor perdido. 2. En el ángel de la iglesia de Esmirna, increpa a los falsos hermanos que dicen que son religiosos y no lo son, sino que se hallan ya corporalmente entre los miembros del anticristo. 3. En el ángel de la iglesia de Pérgamo, se reprende a los falsos religiosos el comer la carne inmolada,
a los ídolos y la doctrina de los nicolaitas. Cuarto, de nuevo al ángel de Tiatira. Se le recrimina tolerar a Jezabel, la profetisa, que es un simulacro, es decir, una apariencia de iglesia. Quinto, en el ángel de la iglesia de Sardes, denuncia a los obispos que solo tienen el nombre, pero están muertos. Mencionándoles como a un solo cuerpo les dice, acuérdate de cómo oíste y recibiste mi palabra. Sexto, en el ángel de Filadelfia, que en latín se traduce por la que salva, se escribe al que cree en el Señor y con sencillez campesina y fe recta se mantiene en la observancia inviolable de piedad. muy bien, bárbaro. Perdón, voy a hacer un comentario que quizá no tiene nada que ver, pero esto me recuerda, o sea, viendo así, iglesia por iglesia, la característica principal de cada carta, Mm, em, me recuerda la parábola del sembrador, claro. que Mm, los que creyeron, los que no mm, creyeron, los que la semilla cayó y no brotó, los que sí brotó, los que brotó pero fue ahogada por las espinas, es como, no sé, mm. Sí, inspiración ahí sí, hablando del Espíritu Santo. claro, sí, Me sí. recuerda eso. Sí, tal cual. Es un ir de menor a mayor o de peor a mejor. Al final está lo más puro. Esta iglesia de Filadelfia, mm, fíjense cómo remata esto que recién leyó Roberto, ¿no? Acuérdate de cómo oíste y recibiste mi palabra. Es decir, hay una remitencia al principio, a lo más sencillo, al origen de la predicación, como que más allá del derrotero que esa tribulación pudiera llevar en el tiempo, no hay que olvidar el primer fervor, el primer vuelco del corazón al llamado a la conversión, para no perder el ancla, ¿no? Son todas palabras que estamos usando nosotros en base a este fragmento que recién leyó Roberto, que parece comprimir un poco la realidad medular de cada una de las iglesias. Esta es la sexta, por eso los números romanos, ¿no? Eh, a mí también me vino a la memoria en las cartas de San Pablo, la comunidad que más trabajo le dio a San Pablo fue la más dotada de dones intelectuales, que es la iglesia de Corinto. ¿Mm? Los que fueron alumnos míos recordarán en Nuevo Testamento que Pablo escribió 4 cartas, de las cuales 2 están perdidas, y le mereció además 3 visitas, pero por lo controvertida de la comunidad. Era una comunidad rica en carismas, además muy culta por ser griega, pero casualmente el problema lo tenían en la voluntad y la carencia más grande que tenía esa comunidad era de amor, era falta de caridad. El famoso himno de Pablo a la caridad está en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ¿no? Bueno, parece ser que esta iglesia de Filadelfia está bastante íntegra, en este punto. Bueno, ¿podemos seguir, Roberto, un poquito más? Si vos te estás preguntando dónde seguimos, yo también, ¿eh? ¿Y por qué sin Dios acá? ¿Es? ¿O lo leímos esto? Ahí en Piedad me parece que terminó. Ahí está, Ah, bueno. ahí estoy. Espera que lo pongo bien arriba. Ahí estamos. El mouse se ve, ¿no? Sí, sí. Estoy como usándolo de señalador. Bueno. ¿Y por qué Bueno, sin Dios? y porque sin Dios no podemos mantener nuestras fuerzas. Él mismo es el que lucha por nosotros y vence por nosotros. Y aunque lo realiza Él, sin embargo, atribuye los éxitos a su iglesia. Y contemplando su debilidad, dice, sé que, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Antes había dicho, he abierto para ti una puerta, la fe evangélica, en la predicación apostólica, que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, conociendo la fragilidad humana, dice el Señor, compadecido. Te he abierto la puerta de la sabiduría y los secretos de la fe de tal manera que
por lo exiguo de tus fuerzas, nadie tenga poder para cerrar las verdades que se te han abierto. Has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Y como ya había afirmado más arriba el poder de su donación, el Señor atribuye también la gracia que le concedió a su conducta, ya que por el don que le concedió el Señor, el siervo conservó la fe y no renegó de su nombre eterno. Le dice que tienes poco poder. Es alabanza de Dios protector y sin embargo de la devoción de la Iglesia. El que Dios a un escaso poder le abra la puerta de la victoria y que un escaso poder sea fortalecido por la fe. Pues no hay que buscar el poder, sino la fe. Pues una sola mujer, Judith, no mató a Holofernes por su poder, sino por su fe. Ni se podía creer que el sexo débil arrebataría con su mano la espada, mataría al perseguidor de la iglesia y sometería los batallones de los enemigos. Esto no fue obra de audacia temeraria, sino de la fe de firmeza viril. También los hijos de Israel, que fue testigo de tantos hechos admirables de poder, por dudar de la fe en Dios, sorprendidos por diversas desgracias, perecieron en el desierto. Comiendo el maná, fueron muertos por las serpientes, también por el fuego y la espada. Por murmurar y desconfiar, no solo no entraron en la tierra de promisión, sino que perdieron para siempre los reinos celestiales. Pues muchos salen del Egipto de este siglo y entran en el estrecho sendero del desierto y conocen el maná de la gracia celeste, los secretos de las Escrituras, pero no encuentran el camino de la promisión celeste, sino solamente los sencillos, los ignorantes y los limpios de corazón. Aunque hayan sido letrados, no pueden encontrar el camino si no imitaron a los rudos apóstoles. No llamó Dios al apostolado primero a los gramáticos o a los filósofos o a los oradores, sino a los sencillos, a los pobres y a los pecadores. Nunca pudo uno de los filósofos decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Nunca pudo Demóstenes, Cicerón o el filósofo Catón decir, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios. Juan 1:1. Ved que decimos que Pedro y Juan eran apóstoles, no filósofos, sino ignorantes e iletrados. Pedro, con su mano encallecida, predicando sencillamente al Hijo de Dios, vino a Roma para anunciar al mismo emperador y padre del pueblo romano, a aquel a quien dio a luz una virgen, no a Rómulo, a quien amamantó una loba. Ved que no llenó el mundo la palabra del filósofo, sino la del ignorante Pedro, que reconoce al hombre hijo de Dios. Su gloriosísimo cuerpo descansa en un sepulcro en la ciudad de Roma, pero su palabra brilla en todo el mundo. Aunque una sepultura guarde su cuerpo, sin embargo su influencia benéfica se manifiesta por doquier. Esperamos un poquito ahí. Sí. Bueno, estoy mirando el reloj porque nos quedan 2 minutos antes que se Sí, caiga esta sí. primera parte. Me vino también aquello que San Pablo cuenta que un ángel de Satanás lo abofetea para que no se engría, porque él metafóricamente dice que tiene clavado un aguijón en la carne y que le ha pedido 3 veces a Dios que se lo saque, y la respuesta de Dios es, con mi gracia te basta, porque mi fuerza se muestra en la debilidad. El pasaje inmediatamente anterior a que San Pablo dice eso, él confiesa haber sido arrebatado al tercer cielo y haber escuchado palabras inefables, pero casualmente, para que él no se engría con semejantes visiones, se le ha clavado un aguijón y no se lo sacan.
¿Mm? Bueno, estamos a unos segundos de que se corte. A mí nunca me gusta que se nos corte de golpe. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a bajar de acá Ok. y vamos a ver, si nos Esperar, deja, ¿no? si nos deja subir enseguida, yo Ok. voy a intentar subirme de vuelta, ¿sí? Nos subimos ahora. Si no, esperamos los 10 minutitos de pena Genial. por no Por no contribuir pagar. a la causa. Bueno, nos vemos en un Genial. ratito, ¿sí? Ok, nos vemos. Gracias. Bueno, segunda parte de la clase de hoy, del encuentro de hoy. Estamos acá, Roberto, por devoción. Estamos con esto de la pobreza, ¿no? De la paradoja de que Dios elige Sí, sí, a increíble lo eso. débil para Para confundir a confundir lo fuerte. a los poderosos, realmente. Para confundir a los fuertes, elige a lo débil. Bueno, ¿querés seguir leyendo? ¿Puede ser? Bueno, ¿Puede ser? sí, sí, sigo. Bueno, después me toca a mí. Por devoción viene el emperador a venerar su sepulcro, a besar los pies del ignorante, y se quita la corona de su cabeza. ¿De quién es ese poder sino de aquel en quien creyó con fe perfecta y predicó con total dedicación? Ved claramente que Dios eligió lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios del mundo. Primera de Corintios 1:27. Eligió la pobreza y la sencillez del mundo para confundir a los ricos soberbios. Pues el Señor no reprueba a los sabios humildes del mundo, ni a los fuertes humildes del mundo, ni a los ricos del mundo, pues Él es sabio, fuerte y poderoso, sino solo, como dijimos, a los soberbios, a los que desconocen a Dios y ponen su esperanza en las riquezas. Ved que muchos justos con riqueza agradaron a Dios. Abraham lo atestigua diciendo, hablaré con mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Génesis 18:27. No es un impedimento la riqueza ni la sabiduría, donde hay abundancia de humildad. De una manera peca el justo y de otra el pecador o el inicuo. De una manera cae el justo y de otra el inicuo. Pues está escrito, 7 veces cae el justo, pero se levanta. Proverbio 24:16. Mas no comete tal pecado que deje de ser justo, sino que esboza una sonrisa o una burla sin afrenta o un pensamiento que no conviene pensar. Este tal se dice que peca y sin embargo con razón es llamado justo, pues no cae de tal manera que no sea justo, porque está escrito, aunque caiga el justo, no se queda postrado, porque el Señor le sostiene la mano. Salmo 37:24. ¿Querías parar? No, ahí está. Bueno, está pues presente el Señor cuando cae el justo, porque no peca de tal gravedad que se aleje el Señor de él. Tiene la concupiscencia por la debilidad de la carne, pero no consiente al deseo, fortalecido por el poder de la gracia espiritual. Esa misma concupiscencia es la ley del pecado, establecida también en los miembros de los santos. Sin embargo, la gracia de Dios libra de ella a sus justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el leño, para que, alejados de nuestros pecados, vivamos con justicia. Primera de Pedro 2:24. Ahora sí, un pequeño comentario se me ocurría, ¿no? Eh, Evidentemente esta pluma, quien sea, Beato de Liébana no es un señor, no es un obispo ni un santo, es un libro. ¿Mm? Ustedes recuerden que en el medioevo no importa quién escribe, no hay mucho derecho a autor que digamos, es una concepción más bien moderna, ¿no? De firmar los escritos. Bueno, evidentemente este autor tiene a San Pablo así, ¿no?
Esto es ni más ni menos que Romanos 7 y Romanos 8. Romanos 7, desgraciado de mí, que sabiendo el bien que quiero, hago el mal que no quiero. El que peca no soy yo, sino que es mi cuerpo que está bajo la ley del pecado y me arrastra. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, ¿no? Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo que viene en nuestro auxilio, ahí dice Romanos 8, ¿no? Tal cual es ese contraste que parece mentira, ¿no? Pero se pierde con tanta facilidad en la vida espiritual de cada uno de nosotros, ¿no? La idea de que no es la fuerza, no son nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, sino que es la fuerza de Dios y a lo sumo nuestros méritos asociados a los méritos de Cristo. ¿No? Bueno, gracias Roberto. Voy a leer un ratito. Acá estamos, ¿no? Es la primera de Pedro. Ahí. Cuando cae. Está hablando claro, de la caída del justo y la caída del inicuo. Generalmente la caída del justo es una caída de sacudirse las rodillas y levantarse otra vez, ¿no? Y seguir caminando. Bueno, dice el exégeta, cuando cae pues el justo, contrae unas deudas, pero son distintas las deudas del justo, que pide le sean perdonadas, cuando en el Padre nuestro dice de verdad, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues los pecados de los santos son debidos a la pobreza de la debilidad. Los pecados de los malvados son debidos a la intención de una pésima voluntad. Habría que ponerle un cartel esto, ¿no? En el estudio, en la habitación de uno cada vez que uno se levanta. En aquello se encuentra el comienzo del pecado, de tal manera que no consigue su realización, porque aunque el vicio nace por debilidad, se supera por la gracia de Dios. A estos, a los inicuos, sin embargo, privados del auxilio de la gracia, la mala voluntad les arroja a donde conduce el mal deseo. Por eso se llaman culpas, pero no crímenes, los pecados de los santos. Y a causa de esto son corregidos por el Padre, de tal manera que no sean castigados por el juez. Esta corrección, sin embargo, pertenece a un juicio, pero paternal, con el que Dios castiga y azota con misericordia a sus hijos para librarlos del suplicio de la condenación eterna. Por esto el beato apóstol dice, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados, mas al ser castigados somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Primera carta a los Corintios 11:31. Los pecados de los inicuos se realizan de tres modos, o por sacrilegios, o por incontinencia, o por malas obras. Comete sacrilegios el que no piensa rectamente de Dios, y por la sola ceguera y perversidad del corazón se separa de la verdad de fe por el temor de perder los bienes temporales. Peca de incontinencia quien vive sin moderación y vergonzosamente. Peca por malas obras quien hiere cruelmente a otro con daños o con cualquier otra extorsión. Cuando pecan los santos, caen en cualquier pecado por debilidad humana, de tal manera que ni reniegan obstinadamente de la verdadera fe, ni se contaminan ellos mismos en tal pecado, ni dañan al prójimo. Siguen al apóstol que dice, vivamos justa, sobria y piadosamente en este mundo. Carta de Tito. Y en otro lugar dice, no gustar más que lo que conviene gustar, sino gustar para la sobriedad. Romanos 12. Ciertamente, según esta triple división, vivamos justa, sobria y piadosamente, me parece que vive sobriamente aquel que no sigue los placeres de la lujuria. Vive justamente quien jamás daña al prójimo, sino que le hace el bien en la medida de sus posibilidades. Vive piadosamente quien por ninguna causa se separa de la asamblea de la unidad de la Iglesia
y situado dentro de la Iglesia sostiene sin vacilación aquello que claramente conoció, que pertenecía a la ciencia de la verdadera fe, y aquellas cosas que ignora o de las que duda, o que no pueden entender en las Escrituras, las averigua meditando y leyendo con humildad y paciencia, hasta que, aunque sepa algo por otros medios, lo conozca porque Dios se lo ha revelado. Claro, ahí la clave es, creo, de que de todas estas virtudes, justo lo que viene ahora, la sobriedad, la humildad, la sencillez. Creo yo, hay que ir adelantando porque no vamos a poder leer toda la exégesis completa del párrafo. Eh, la clave de la sencillez y de lo augurosa que es la carta esta a la Iglesia de Filadelfia, evidentemente viene por la sencillez de la comunidad, por la sencillez en el sentido más rico de la palabra, por la humildad de esta comunidad. Esta sobriedad, justicia y piedad, acá estamos, que deben tener todos los fieles, están unidas entre sí de tal manera que si falta una de ellas, la otra, que parece tener, en nada le aprovecha. ¿Se acuerdan cuando San Pablo en la carta a los Corintios dice, si no tengo caridad, por No más me que sirve tenga nada. don de profecía, de Mm. ciencia, que entregue mi cuerpo a las llamas, no sirve de nada? Es como una campanita que suena en el aire, una cosita llamativa, pero no pasa nada. Pues no salva la sobriedad por la que cada uno se abstiene de los deseos, es decir, de los pecados, sino va acompañada de la justicia y la piedad, es decir, si no cree rectamente en Dios y da al prójimo con agrado lo que le pide la caridad, ni produce fruto la justicia con la que cada uno da al prójimo lo que desea se le dé o haga a sí mismo, si al mismo tiempo no es sobria y piadosa. También está muerta la piedad que cree rectamente en Dios y en la unidad de la Iglesia, si la castidad o el amor del prójimo no la acompaña. Se adquiere pues la verdadera salud del alma si se observa la piedad en la fe, la justicia en el amor y la sobriedad en la castidad y afabilidad. Y para enseñarnos con brevedad qué sucede dentro de la Iglesia a fin de que observemos algo del mismo uso del trato humano, de donde más fácilmente tomemos ejemplo, comprended con claridad. Tomemos las almas de todos los bautizados, como si se tratase de mujeres unidas en matrimonio. Pues el apóstol habla del gran misterio del mismo matrimonio en Cristo y en la Iglesia en Efesios 5:32. Así es, pues, cualquier alma unida fielmente a Cristo, como una esposa que vive fielmente con su marido, que guardando la castidad del matrimonio entristece el alma de su hombre algunas veces, pero conserva la fidelidad del lecho con una castidad limpia y con prudencia y moderación administra los bienes del marido, y así, por una parte, ofende al marido, y por otra, vive castamente y fielmente con el marido. Acá se me ocurre una aclaración. San Pablo en su moral matrimonial, que es preciosa, sobre todo en Efesios y en Colosenses, aconseja muchas veces la continencia de los esposos, la abstinencia de relaciones, por un tiempo limitado, ¿m? Para entregarse más profundamente a la oración, pero con un fin, es decir, con un fin temporal. Para, dice San Pablo, para que no sean abrazados en pasión desmedida y para no poner al cónyuge en tentación, que tenga un límite esa abstinencia. Es decir, que tenga un principio y tenga un fin temporal, ¿eh? ¿Sí? Bueno, cuando la debilidad humana hace que algunas veces falte al marido, la castidad conyugal le hace unirse dulcemente al marido. Pero aquella mujer que, habiendo salido de la casa del marido o establecida en la misma vivienda del marido, se ve mezclada en un adulterio,
y derrochó los bienes del marido, no se considera digna de perdón, sino que es tenida por culpable de delito mortal. ¿Mm? ¿Qué catequesis de teología moral es esto, no? Así es el alma que, consintiendo al diablo, o se trastorna por infidelidad de manera que no cree rectamente en Dios, o se ve implicada en crímenes si sigue los placeres de la lujuria, o comete injusticias y daña al prójimo, o tiene avaricia si no hace el bien al necesitado, o vive impíamente y se aleja de la unidad de la iglesia, o comete un acto de soberbia contra cualquiera. De todos estos dice el apóstol: ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Vamos a ver cómo nos va con YouTube con esto, ¿eh? Bueno, sí, porque la maquinita escucha y corta. Todos estos se consideran crímenes y pecados, Esto pero la sé cómo falta me de la... sonaba. Perdón. Perdón, no, cómo me sonaba todo esto cuando hablaban todo el Mm. tema. Yo me acordaba, muchachos, lean a San Pablo, lean lo que dice San Pablo, Claro. por los Sí. tiempos actuales y las opiniones actuales, Mm. ¿viste? Pero bueno, es para para una clase, es No, está muy bien, está muy bien. para No, no, pero charlarlo, ¿viste? comentemos, sí, sí. Porque ahora está muy de moda, ¿viste? Ah, no, sí, no, todos somos, sí, todos somos hijos. Cuando interpretan, creo que lo dijimos la vez pasada, Mm. ya lo conversamos, dijimos, Sí, ¿viste? Que si pero no viene al caso, tenés viene al caso. bienvenida a la fiesta, te llama toda la fiesta, pero después entra el rey y dice, flaco, ¿qué tenés vestido? ¿No te ¿Qué te pusiste el vestido pusiste? correspondiente? Ya, me autopercibo así. ¡Este afuera! Lo echan afuera. Sí. Te digo, me agarré con un par de grupos, viste que esto es, bueno, no Mm. viene al caso, pero Yo creo que sí viene al Lean a caso. San Pablo, muchachos, lean a Yo San creo que Pablo. sí viene al caso, porque es esa distancia con la palabra. Totalmente, estamos diciendo que esto es palabra de Dios, que es inspirada, que es la revelación. Bueno, a Mm. ver cómo interpretamos. Yo voy a interpretar una cosa y el otro va a interpretar otra. Y No, peor cuando viene de donde viene que confunde. sí, Es porque terrible. si viniera de donde no tiene que venir, vaya y pase, pero cuando Ah, viene de donde tendría claro, que venir, otra cosa, es otra porque no es, cosa. claro, si no, esto no es cuestión, viste, de hacer socios al club, viste. Vengan No, a no, 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 asociarse. no. Bueno, no, miren el Evangelio de hoy, sin ir más lejos. ¿Qué socio del club? Cuando estaban Ah, todos vivándolo y siguiéndolo, ¿qué hacía Jesús? ah, Acuérdense que voy a la cruz, ¿eh? Muy lindo totalmente. todo, pero acuérdense que el Hijo del Hombre tiene que sufrir y estar entregado. Ah, Este camino lleva a cruz, ¿no? A ver cuál de estos que vamos a escuchar, no sé si lo van a escuchar mañana o no, tenemos un debate presidencial ahí, o candidatos a presidente, a ver quién de esos va a decir el camino que viene es muy duro como país, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver esto, Roberto y Agostina, esto que espontáneamente apareció, ¿no? Como comentario, porque a mí me viene un dicho muy feliz de San Jerónimo. San Jerónimo dice: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si yo soy un bautizado que me tomo la licencia de alejarme cada vez más de la Sagrada Escritura, en el sentido de que no medito, de que no tengo una lectura orante con la palabra, que la escucho un ratito en misa los domingos, con suerte por ahí si le presto atención y no me distraigo en la liturgia de la palabra, que a cualquiera nos puede pasar. Cuando uno perdió el vínculo con la palabra de Dios, lo empieza a perder con Jesucristo. Y cuando uno perdió el vínculo con Jesucristo, punto suspensivo, no tengo que seguir más con esto, ¿no? No hace falta que aclaremos nada. Cuando uno pierde el vínculo con Jesús, aparecen esas dudas y eso que parece que cualquier cosa es lo mismo. Pero si para alguien no es lo mismo cualquier cosa, es para Jesús. yo no entiendo, entiendo lo de no juzgar, entiendo,
Yo quién soy para juzgar, ¿viste? Yo pido ser juzgado con misericordia, ¿no? Es lo único que pido. Pero cuando se hace, o sea, de una situación, viste, como todos somos hijos de Dios, todos, todo perfecto, todo estoy de acuerdo, viste, pero con respecto a las conductas, sí, Jesús perdonó a la pecadora, pero le Mm. dijo, no peques más. Clarísimamente, ¿Viste? O clarísimamente. sea, Sí, entonces todos estamos llamados, todo perfecto, mm, ¿viste? Ahora, pará, cambiar los modos, porque si no podemos convivir. No sí. entendiste nada. mm. Justo estamos en un texto de fuego, ¿no? El texto apocalíptico y esta exégesis ponen claramente blanco sobre negro. ¿No? Que Dios sea misericordioso no quiere decir que no sea justo, y que todos En seamos amados todo. no quiere decir que no vamos a tener que dar cuenta de nuestras obras y que recibiremos la paga de acuerdo a ellas. Y, por supuesto, como bien decías vos, a la infinita misericordia de Dios, sin la cual ninguno de nosotros pondría ni siquiera la punta de una uña No, en el yo no quiero, purgatorio, como sobre todo yo. dice, ah, ¿Se ve? como no me acuerdo quién dijo, pero no con justicia, con misericordia quiero ser Ujú. juzgado. Pero si Sí. es por justicia, voy preso. Mm, mm. ¿Eh? Sí, a mí me viene bastante también a la mente aquello que decía Santa Faustina, ¿no? Que Jesús, en las locuciones que tiene con ella, le revela, a ella la nombra su secretaria de la misericordia, le llama Jesús, ¿no? Pero él le Mm. explica muy bien cuál es el tiempo de la misericordia y cuál es el tiempo de la justicia. Y en la vida de cada uno de nosotros, el tiempo de la misericordia es hasta el segundo antes de nuestra muerte. Una vez que el alma se separa del cuerpo, y esto es doctrina católica, no es solamente una revelación personal a Santa Mm. Faustina, sino que es doctrina de fe. Una vez que el alma se separa del cuerpo, es decir, en la muerte, en el juicio particular, ahí ya no hay tiempo para la misericordia, porque no hay tiempo para el arrepentimiento. Porque ya estuvo la misericordia. Exactamente, tuvimos toda una vida de misericordia. Hay cosas que no Bueno, se pueden desprender y que no se pueden disociar de la misericordia. no Por ejemplo, el teníamos. arrepentimiento. Por ejemplo, el propósito de enmienda y el Ah, dolor del pecado. Sin eso, no puede haber misericordia. La misericordia no es magia, es misericordia. ¿Sí? Para que haya misericordia, tiene que haber un corde mísero, es decir, un corazón miserable, en el sentido de que un corazón que se humilla. Ese es el famoso picaporte que está del lado de adentro, ¿no? El picaporte que solamente se abre de adentro y no de afuera. Como Ujú. dice el Salmo 50, donde David se había mandado ya unas cuantas macanitas, sí, dice sí. David, un corazón contrito y humillado, tú no lo Tú no lo desprecias. desprecias. Mm. No te Lávame sirven con el hisopo. sacrificios, holocaustos, no, eso no te interesa, pero un corazón contrito. Por eso es muy importante, a mí me encantó esta exégesis, como Es hermosa. ¿cómo distingue el pecado del justo o del piadoso y del impío? Me gustó la diferencia que hace entre castigo y condena, Claro. que nosotros lo tenemos como sinónimo a veces, y Mm, no. ujú. Sí, sí, tal cual. Bueno, avanza un poquitito más. Continúa después hablando de los enemigos de la iglesia que se van a someter y dice, yo te entregaré a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos sin serlo y son en realidad mentirosos. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Fragmento de este del Apocalipsis, ¿no? Dice que todos los enemigos y adversarios de la iglesia van a ser juzgados por la iglesia católica. Como dice el apóstol, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19.
Ciertamente entonces vendrán los que se consideran judíos, es decir, hombres religiosos, y no lo son, y se postrarán delante de los pies de la iglesia, y conocerán que el Señor la amó. Esto se lo promete a toda la iglesia para el futuro, cuando la haya reunido de toda nación, porque no solamente creyeron las iglesias de Filadelfia, sino también las restantes iglesias. Al ángel segundo de la iglesia de Esmirna le dice: eres calumniado por los que se llaman judíos sin serlo. ¿Se acuerdan cuando San Pablo dice, no todo Israel es Israel? Sigue el beato. No prometió, sin embargo, que vendrían y se postrarían ante los pies de la iglesia, es decir, ante los pies del cuerpo de Cristo. Creemos que esto se realizará en el futuro, y aunque todos en este mundo vienen suplicantes a la penitencia ante los pies de la iglesia, sin embargo, hay que entenderlo del mundo futuro. Por tanto, al ángel sexto, que es este, ¿no?, que está antes del séptimo, es la próxima carta, la de la Odisea, le promete que le promete lo que les concedía sin promesa a los restantes ángeles antecitados, es decir, a las iglesias, porque el Señor no espera que solo una iglesia haga penitencia, sino las 7, pues en todo el mundo hay una sola iglesia. Si algo le sucediera a un solo miembro, todo el cuerpo lo siente. La doctrina de la comunión de los santos, ni más ni menos, ¿no? San Pablo a fuego ahí. Sí, claro. La iglesia como cuerpo. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, ¿se acuerdan? Y añade, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente en el sufrimiento, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Ved cómo reveló de forma clarísima que se refería no solo al mundo presente, sino también al mundo futuro. Y prometió que guardaría su iglesia en los últimos días, cuando venga el anticristo, enemigo del género humano, a probar a los habitantes de la tierra, para que no se turben en la hora de la prueba los que vivan entonces. Como entonces no solo Filadelfia fue guardada, aunque se lo prometió a ella sola, lo mismo también ahora. Pues si solo Filadelfia, o ahora África, guardó la recomendación de Dios de tener paciencia, ¿por qué promete después que van a venir pruebas sobre el mundo entero? Decimos claramente que no hay en todo el mundo quien sea tentado excepto la iglesia. Y lo que dice a Filadelfia se lo dice a toda la iglesia. Y porque es su iglesia, promete cada día la tutela de la protección, diciendo, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Como sucedió en África, así conviene que suceda en todo el mundo, que se manifieste el anticristo, como también en una parte se ha manifestado a nosotros. Evidentemente este autor debe estar por los pagos de San Agustín, por Hipona, por alguna iglesia de ahí del norte de África, ¿no? Ya que no sucede ninguna otra cosa sino una aflicción como no la hubo desde el comienzo de la humanidad, y que la iglesia venza por doquier al anticristo, del mismo modo que le ha vencido también en una parte, para demostrarnos cómo será la última batalla. Pues siempre es vencido ya el anticristo por la iglesia. Pero no como piensan algunos, que el anticristo perseguirá a la iglesia en una sola región, pues dice que en todas partes hay anticristos. El anticristo será el último rey que reinará en todo el mundo y que se llamará a sí mismo Dios, es decir, Cristo. Pero ahora el anticristo está oculto en la iglesia porque no tiene todavía abiertamente concedido el poder. Pero cuando venga asociará todo el mundo a su poder, según se dice de él por medio de Job. Detrás de él
desfila todo el mundo y ante él una turba innumerable. Bueno, yo voy a parar acá. Lo que viene ahora es mucho más denso que lo que leímos hasta recién, porque ahora empieza a distinguir entre turba y multitud, y si nos metemos en eso no nos va a dar el tiempo para, quedan 7 minutos, no nos va a dar el tiempo para terminarlo. Se me ocurrió una cosa, dos cosas. Como a veces nos parece, a veces nos parece que la figura del anticristo hay que ir a buscar al Apocalipsis, y en realidad no, por lo menos el nombre de anticristo. En la Biblia, anticristo aparece una sola vez, mejor dicho, en un solo libro, que es en la primera carta de Juan. Juan es el que habla en griego de anticristo. El resto de la revelación del Nuevo Testamento lo nombra de otras maneras. Hombre de iniquidad, hombre sin piedad, hombre sin ley. San Pablo en la segunda a los tesalonicenses dice ánomos en griego, es decir, sería un hombre sin ley, ¿no? Casualmente en esa carta, San Pablo también va a hablar de esto que lo retiene, que en griego lo pone como catejon, que es lo más misterioso de toda la profecía. San Pablo dice que antes de la venida de Cristo va hay una apostasía y un hombre de iniquidad, pero que entre estas dos cosas hay algo que lo retiene al hombre de iniquidad y no lo deja manifestarse a sus anchas. Periodo que todavía estaríamos viviendo. Que estamos viendo la apostasía, creo que no cabe duda. Sin duda. Creo que no cabe duda que esto no es una renuncia cualquiera a la fe, porque la fe ya ha sido anunciada por todo el confín de la tierra y es ya el mundo el que rechaza a Dios, a Cristo, ¿no? Eh, bueno, se me ocurría eso. Ah, dos cosas. Bueno, lo de anticristo y lo de la retención. ¿Qué es otra figura? Vuelvo a repetir, se la suele nombrar en griego como catejón. Bueno, vamos a ir cerrando por hoy. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar, preguntar? ¿Qué sé yo? Una pregunta técnica en realidad. ¿Este documento lo vas a compartir en el grupo? Ah, muy bien. Sí, sí, debería, me olvidé. Me Sí, encantaría tenerlo. sí, sí, mira, te voy a decir lo que voy a hacer. Yo este texto lo tengo, a ver, podría haber mostrado la tapa y todo eso, ¿no? Mostrar que eso te iba a preguntar. ¿El libro mostraste la tapa una vez? ¿Estás sacando todo de ese libro de... No, me parece que es otro este, ¿eh? Este es otro, sí. ¿Ves? Esto es editorial Ah, Back. Back. A ver si tengo la tapa, porque les cuento lo que tuve que hacer con este libro. Es Biblioteca de Autores Cristianos, ¿no? Sí. esto de Liébana. Liébana. Ay, 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 esperen, esperen, esperen. Se Tiene está algo de viendo, San Agustín también esto, ¿eh? ¿cómo? Tiene algo de San Agustín Y sí, esto. aparte están en el norte de África, ¿viste? Sí, Sí. están por los pagos. Bueno, estas son las obras completas de Beato de Liébana y tiene algunas obras complementarias. Acá está. Comentario al Apocalipsis y un himno, o Dei Verbum, y un apologético. A ver, yo voy a Eh, sacar una foto. sí, yo igual ahora lo subo esto, el PDF este, ¿eh? Ah, Son bueno. muchas hojas, son 522 hojas. Nosotros estuvimos más o menos en la 273. Una pequeña aclaración a cuando mande el PDF. Sí. Al PDF lo van a ver paginado con letras impares. Miren, acá está el índice, pero está todo a la mitad del libro. ¿Por qué? Porque originalmente esto es una versión bilingüe. Miren, 600, Ah, 163 y después sigue la 165. claro. En las pares Yo, está el otro idioma. ok, yo lo que voy a hacer es subir las dos versiones. Esta que es Bueno. la parte nada más que castellana, que son 522 hojas. Tiene algunas ilustraciones muy lindas del códice. Mm. Eh, y después voy a subir también la bilingüe, porque ¿qué pasa? Al haber yo paginado nada más que las impares para que el documento no pesara tanto,
y no tuviéramos que andar salteando, ves, una carilla en castellano, otra en latín, una en castellano, otra en latín. El problema que al haber hecho eso, la introducción del libro, que tiene un prólogo muy interesante, y el índice están también cercenados a la mitad, por lo tanto no se puede Ah, leer claro. plenamente. Yo voy a subir las dos versiones Ok, al grupo. ok, ok. Y bueno, si alguno lo va a ver en Si no, YouTube, si no te lo... deja por una cuestión de tamaño subirla a WhatsApp, porque tiene un límite WhatsApp, Sí, podés crear un Drive y ajá, compartirnos el enlace a la carpeta de Drive. exacto, sí, 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 sí. Yo Porque creo que ahora que había hecho... veo que sí, puede ser que no te deje. mm. Creo que había hecho un Drive yo y nunca lo usé, pero tendríamos que tener, sí, sobre todo para tener todos los textos. Mm, Sí. Bueno, eh, Bueno, muy bien. De mi parte, muy agradecido por la... A ustedes dos tengo que decir la incondicional compañía, ¿sí? Son como, ahí sí, son la base. Después el resto va... El resto fiel. Sí, yo entiendo que el sábado es un tema. Pero y bueno, sí, cuando se puede, se puede. y Bueno, otro día se complica. sí, a mí incluso los sábados me complican. Sí, Sí, pero no es un mal horario. Yo, Yo 3 es de el la único que tarde. tengo Y algunos sábados, como verán. Todos los sábados no, yo, no puedo. yo porque estoy acá, si no, sábado estaría viviendo en Entre Ríos, estaría con mi familia, con mis amigos, pero Ujú, estando acá, claro. estamos los dos solos, así que no hay nada para hacer. Sí, es casi una salida esto. Es casi una salida, sí, el sábado Ah, se limpia un poco la casa y se hace Ujú, alguna otra cosita, bueno, cada tanto la clase de Apocalipsis. muy bien. Bueno, les deseo un buen fin de semana bueno, y unas Bueno, buenas gracias. semanas. Dentro de Gracias. unas horas lo subo al canal de la Fundación Santana, ¿eh? Ok, bueno, Bueno, ok, gracias ok. Marcelo. muchísimas Un gracias y beso Dios a vos. mediante Nos nos vemos, vemos. Marcelo, Robert, Adiós. que Chau, tengas Chao, un buena chau. beso. semana. Adiós. Buena semana.